Muy bien, bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy continuamos viendo la introducción, ya vamos en la parte 4, esta es la sesión 157 de Apocalipsis. Las introducciones han sido un poquito más largas de lo normal porque se requieren más definición, más conceptos, más estructura para poder entender con más claridad y orden el libro de Apocalipsis. En esta ocasión, una de las preguntas que vamos a tratar de responder es ¿por qué Dios escogió hablar por símbolos? Es importantísimo tener claro que Apocalipsis es un libro con símbolos, ¿ok? Y de acuerdo a los símbolos también se tienen que entender. Una de las cosas por eso que no se puede hacer una interpretación literal, porque está utilizando simbología. Si yo empiezo a entender la simbología, pues, o tratarla de entender de una manera literal, habla de dragones, del dragón, por ejemplo, eso no podría yo traducirlo o explicarlo literalmente como tal. Hay conceptos de otra manera que habla, por ejemplo, los 1000 años. Ahí también vamos a ver cuando lleguemos a ese tema que es ciertamente de discusión. Y lo sorprendente es que es el único versículo donde se habla de 1000 años y se ha hecho toda una serie de doctrinas, de conceptos, de escatología, que trataremos de explicarlo en su momento, pero como hemos dicho y nada más comentar y reforzar, los 1000 años, desde el punto de vista de una teología reformada, estamos viviendo los 1000 años. Los 1000 años es desde que Cristo hasta su segunda venida. Esos van a ser los 1000 años. Ahora que el 1000 años no quiere decir que son exactamente de 1000 años, que vayan 999 más 1000 años. No quiere decir eso. Y lo vamos a ver también por qué, pero es importante que veamos que la cuestión de simbología que se está hablando, dice la misma palabra, ya lo habíamos visto en otra de las introducciones, cómo se define, y también en el griego, cómo está hablando que esto es por medio de simbología. ¿Okay? Y una cosa importante que aquí dentro de la simbología es que una de las respuestas que se va a ver desde que Jesucristo está empleando las parábolas. Esto es importante, importante. Entonces, ¿qué tiene que ver la cuestión de simbología y de cuestión de las parábolas? Porque también las metáforas y la cuestión de las parábolas no son cuestiones directas para entenderse. Esto también lo han hecho y lo vieron los profetas del Antiguo Testamento, y también va a utilizar las plagas del Éxodo en el libro de Apocalipsis. Es decir, que todo esto es una manera de cómo está escrito el libro de Apocalipsis, pero las parábolas como tal tienen algo sumamente importante que lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis. Y como ejemplo, el uso de las parábolas está en Mateo 13:11. En Mateo 13:11 dice, en el versículo un poco atrás, en el 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces observen una cosa, la revelación no es para todos, la revelación es para algunos nada más, ¿ok? Y la manera de las parábolas es para que los otros, aunque va a sonar así contradictorio a lo que normalmente escuchamos en muchas iglesias, de que es para todos y no es para todos, y la cuestión es que Dios los esconde este mensaje. Entonces, después en el 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, fíjense, viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyente pesadamente,
y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver las cosas que veis y no la vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces esto pueden leer un poco más con calma, ya sea viendo nuevamente el video, pero la idea principal es que esto se vuelve a utilizar en el libro del Apocalipsis. El propósito de las parábolas es, fíjense aquí, hacer el mensaje del evangelio difícil de entender para los incrédulos. Para los que no creen, esto es difícil para entenderlo. Entonces, es un poquito así como que estamos acostumbrados a que el evangelio debe de predicarse de manera que todos lo entiendan, sí, pero también las parábolas fueron hechas para que no se entendieran por parte de ellos. No es para que lo entendieran mejor, totalmente lo contrario. Y a los creyentes las parábolas sirvieron para llevarlos a un entendimiento más profundo hacia un deseo por entender las cosas más. Es por eso que los apóstoles van y le dicen y le preguntan sobre las parábolas y el Señor Jesucristo las explica, porque no la explicación no es para todos, solamente para algunos, para el que tiene ese corazón dispuesto, obviamente por medio del Espíritu Santo. Y una de las cosas es que el endurecimiento de los corazones de los no creyentes va hasta el significado de las plagas de Egipto en el libro de Apocalipsis. Y esto lo vemos cuando el faraón rechaza las instrucciones de Moisés, cuando le dice a Dios que vaya y que le diga que deje ir a su pueblo para que lo adore. Y lo que le pasa al faraón al no entenderlo, porque lo único que le está sucediendo es que Dios endurece su corazón y lo lleva a una incredulidad más profunda. Y ahí vemos, ¿no? Y endureció su corazón y el corazón se endureció y el corazón se sigue endureciendo. Las plagas es el resultado de un juicio, ¿ok? Y se llama ¿por qué juicio? Porque bíblicamente en todo tipo de castigo es el resultado que Dios ya dictó y dio una sentencia. Y ya está el juicio y por eso los castiga. Entonces castiga y lo puso en juicio y él está sufriendo el castigo de las plagas. Entonces está él sufriendo esa cuestión de azote por parte de Dios. Esto mismo se hace claro en las advertencias a las iglesias en la conclusión de cada carta. En el libro de Apocalipsis existen estas 7 iglesias en las cuales se escriben. Veamos bien qué son las iglesias que están en ese tiempo, a Éfeso, Esmirna, y ahorita lo vamos viendo, pero algo interesante es de que en cada parte, en cada final de cada carta, básicamente dice lo mismo. Y lo dice lo mismo porque va a decir lo mismo que estamos hablando y viendo, que es para que los que tengan oídos oigan y los que puedan ver, porque no está para todos. Por ejemplo, voy a repasar cada una de las iglesias. A Éfeso dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Para la iglesia de Esmirna, en el último versículo de lo que le escribe, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que aquí está realmente se está viendo que todo está escondido, no es para todos, el mensaje no es para todos. Por eso en Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para Pérgamo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En Tiatira, en el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Sardis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, Filadelfia, el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si vemos un poquito atrás, cuando en Jesucristo las parábolas, él está aquí viendo, que dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple lo que el profeta Isaías dijo. Entonces, ahora va a ser otra vez, y volviendo al tema, para que haga la conexión, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiende y se conviertan y yo lo sabe. Pero bienaventurados vuestros ojos, eso es parte de las iglesias ahora que lo estamos viendo, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que este mismo enunciado, estas mismas palabras que se está terminando en cada una de las partes de la carta, es exactamente lo que dice Jesucristo en las parábolas, el propósito de las parábolas y también lo que dicen los profetas, en especialmente lo que dice este Isaías en esa parte. Entonces, vemos que tiene este propósito de esconder las cosas para el que no conoce. Los símbolos y las figuras de Apocalipsis tienen la misma función que las parábolas de Jesús. Eso es importante verlo, ¿ok? Los símbolos y las figuras tienen la misma función que las parábolas, las acciones proféticas de los profetas y las plagas de Moisés. En esas tres, que todas están conectadas, obviamente las parábolas de Jesús, las acciones de proféticas como Isaías y las plagas de Moisés, porque no oyeron, ¿ok? Endurecen los corazones de los incrédulos que se burlan o no entienden, mientras que los creyentes genuinos los llevan a un entendimiento de lo que Dios les está diciendo. Por eso debemos de estudiar, debemos obviamente de orar porque el Espíritu Santo abra la mente, también el corazón para guardar la palabra, pero esto solamente por una cuestión de revelación y va a los que Dios selecciona y elige y los que van empezando poco a poco, obviamente como elección, aprendiendo, discipulándose, pero los que no creen, esos se están perdiendo y lo que está haciendo es una antesala de lo que va a venir el juicio. Y por eso aquí es la incredulidad de los perdidos confirma la justicia del juicio divino que han de tener. Esto es sumamente impactante porque muchas veces vemos que hay gente que no va a entender y no entiende y rechaza, pero nada más es una confirmación de la propia justicia de Dios en su juicio que lo que han de tener. O sea, no es una cosa que nosotros podemos hacer, obviamente podemos orar ciertamente, pero al incrédulo esto nada más es una confirmación. En Apocalipsis, por ejemplo, 22:11, y en el último capítulo, dice, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y viene el 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este versículo yo lo podría, digamos, si no tengo este contexto que estamos ahorita hablando, yo fácilmente pudiera decir que aquí está una cuestión de mandato, invitación, que el que es injusto sea injusto, injusto todavía. Entonces como que lo promueve. Y el que es inmundo, que sea inmundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Como que cada quien haga lo que es, y esto no está diciendo, pero si yo lo leo aislado, puedo tener ese entendimiento equivocado. En este pasaje Dios no está mandando a pecar, simplemente dejando al incrédulo a las consecuencias de sus malos actos, fíjense, los deja. Es importante ver cómo también Dios deja cuando la gente no entiende y los deja ahora sí para que ya sean en su estado de incredulidad y hacia su condenación. Eso lo habla también, por ejemplo, Santiago, lo habla también, los cuales aumentarán a medida que sus corazones se endurecen o se vayan endureciendo. Y por lo tanto, el incrédulo no entiende, en este caso, el libro de Apocalipsis.
No lo puede entender porque no tiene sus oídos para oír ni sus ojos para ver. Y por eso lo va a encontrar difícil, se va a mofar y simplemente no lo va a poder comprender. Muy bien, ahora, Apocalipsis y el Antiguo Testamento, ¿ok? Hay que ver esto importante porque es una manera en que muchas veces queremos entender Apocalipsis sin el menor esfuerzo ni el conocimiento del Antiguo Testamento. Normalmente existe una clara continuidad entre Apocalipsis y el Antiguo Testamento, ¿ok? Eso es lo que habíamos visto, que Apocalipsis tiene 414 versículos y su referencia al Antiguo Testamento es más de 500 veces. Entonces, es importante que la interpretación esté apuntando primeramente hacia allá. El juicio por medio de las plagas es, por lo tanto, un tema en el Éxodo y en el Apocalipsis. ¿Ok? Todo esto se va iniciando. Fíjense una cosa interesante. En el Génesis, todo inicia en un jardín, en el Edén, en el jardín del Edén, porque sabemos que el Edén era el área, pero de esa área estaba este pedacito chico, que era el jardín del Edén, en donde estaba la presencia de Dios. Es por eso que se considera el jardín del Edén el primer templo, porque ahí estaba la presencia y donde derramaba sus bendiciones. Esa es una definición del templo, pues está la presencia de Dios en el cual bendice a los demás. Entonces, lo que estamos viendo del Éxodo apunta al Apocalipsis y en el Apocalipsis van a salir estos temas de plagas. Babilonia, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ahora eso es representativo de la dureza del mal que se opone al pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, vamos, por eso habla de la gran Babilonia y todo lo demás. Lamentablemente, cuando queremos entender algo diferente, empezamos a ver que la gran ramera y una cuestión que se habla es sobre por ejemplo, ha habido, yo estoy seguro que muchos han escuchado comentarios que a la gran ramera le hablan a Roma, en este caso a la Iglesia Católica, pero eso no está diciendo esto, ¿ok? Una cosa que la Iglesia Católica sea otra cosa, pero no está diciéndole así como tal. No estaba ni siquiera la Iglesia Católica en este tiempo. Entonces, estaban los romanos, ciertamente, pero el punto importante es de que representa aquella Babilonia, esa dureza, porque si leemos en el Antiguo Testamento, los babilonios eran tremendos, tremendos. Por eso, cuando en el tiempo de Daniel y de todos ellos, fueron los 70 años de que estuvieron en esclavitud bajo los babilonios. Eran tremendos en esto. Entonces, vemos, por ejemplo, el Apocalipsis ahí 17 y 18, que es lo que habla también por Balaam. Reaparece ahora como un falso maestro y lo vemos en el Apocalipsis 2:14 y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. ¿Ok? También vemos que la conexión entre un antiguo, algunos ejemplos nada más para dar este inicio, el árbol de la vida reaparece ahora en la Nueva Jerusalén. ¿Ok? En la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén va a ser ahora sí el reino de Dios en su consumación, la ciudad. Y esto también tiene este árbol de la vida que estaba apareciendo en el en el Edén, es ahora otra vez ver en otra etapa a lo que se tenía en el Edén. En este árbol de la vida, dice el sello protector de los israelitas, anclado en la historia del Éxodo, lo vemos en Ezequiel 9 y aparece otra vez en el capítulo 7. Y vemos que ahora el empoderamiento del Espíritu Santo que habla en Zacarías 4, del 1 al 6, reaparece nuevamente en Apocalipsis 1, del 12 al 20. Entonces hay varias cosas que cuando las vayamos estando viendo, vamos ahorita para que vean,
¿cómo vamos a tener que entender lo que pasó en el Antiguo Testamento para que ahora veamos la conexión en el Apocalipsis? Y hay varios más ejemplos. ¿Ok? Ahora, un tema importante es cómo, en este caso, Juan toma las referencias del Antiguo Testamento a Israel y las ve cumplidas en la iglesia. Esto es, este concepto es totalmente diferente al dispensacional, porque el dispensacional ve a dos diferentes, a Israel y a la iglesia, como dos grupos separados. Y dentro de las diversas grupos de los dispensacionales, hay unos que los ven juntos, separados, y al final Dios hace una cuestión de distinción en cuestión de juicios y en cuestión también de trato entre Israel y la iglesia. ¿Ok? Pero esto es erróneo, porque el libro de Apocalipsis los va viendo la parte que habla en el Antiguo Testamento, ahora los ve cumplidas en la iglesia. ¿Por qué? Porque de dos pueblos hace uno. Y ese es un error teológico desde el punto de vista de teología reformada en contra de la teología dispensacional. No son dos. El hecho de tener dos, los dispensacionales, es por eso que tienen la cuestión de, por ejemplo, de rapto, y en el rapto, en el concepto de rapto dispensacional, sucede primeramente, se lleva a la iglesia como tal, a la iglesia, pero no a los de Israel. Entonces ahí ya hay una nueva, digamos, resurrección, y hay gente que va a tener cuerpos glorificados, y más adelante después viene otros especies de juicios y del trono blanco y etcétera, etcétera, de las naciones, que erróneamente se ve que son diferentes, pero están hablando del mismo juicio final cada uno de ellos. Y cuando vemos la estructura de este paralelismo progresivo, se ve claro. Por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, en el capítulo 20, cuando empieza, que es el del milenio, si vemos, empieza nuevamente todo a iniciar, porque si leo el 19, ya hubo un juicio y ya acabó con las cuestiones de las naciones. Y eso también pasa en el 11 al 12 y pasan en otros capítulos, que para poderse dar cuenta de eso, tiene que leerse todo el Apocalipsis, y principalmente poniendo atención en estos puntos, ¿ok? Ahora, vemos también un ejemplo importante, es la idea del reino de sacerdotes que habla en Éxodo 19, y ahora se aplica a toda la iglesia en Apocalipsis 1:6. Y esto también lo vemos, por ejemplo, en Segunda de Pedro, ¿no? Que cuando es porque nosotros somos real sacerdocio, habla la iglesia. Y lo que habla en Éxodo 19:6, que es la escena donde Dios da las tablas en el monte Sinaí. Y otra vez vemos monte Sinaí y contra el monte de Sión. El monte de Sión es la nueva Jerusalén, donde estará, esa es la manera que lo ve, el reino consumado, digámoslo así, y el otro es donde se entrega la cuestión de la ley. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este mismo, si lo leemos en Segunda de Pedro, dice exactamente igual. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Eso es lo que habla en Éxodo 19:6. Ahora vemos en Apocalipsis 1, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Este que está ahí, vemos cómo nuevamente, vean la manera en que se escribe, y es una conexión entre el Antiguo Testamento, y ahora nuevamente lo vamos a ver en el libro del Apocalipsis. Así que con esta claridad se va a ir viendo estos temas. Y como también decía en Pedro, a ver si lo encuentro ahorita. Perdón.
A ver, espérame tantito. Primera de, a ver si la encuentro así de rápido. Ah, no, esta no la encontré. Bueno, esto se las debo ahorita al final. Bueno, entonces dice, también las lámparas es otra comparación. Estaban ante el arca del pacto, ahora representa o representan las iglesias. En este cuento, la iglesia como tal, como toda una. Estás hablando de las pequeñas, las otras iglesias individuales, pero es en términos generales toda. Y dice, por ejemplo, en el 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, este es en Apocalipsis, y vuelto vi 7 candeleros de oro en el capítulo 1, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Después, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, aquí viene la propia interpretación que hace Apocalipsis. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí vemos también esta simbología que se está viendo claramente para que se pueda ver la interpretación correcta. ¿Ok? Esta es una. Después, aquí, la tribulación de Israel, que se ve en, Deuteronomio, en Daniel 7:25, al 12 el 7, se hace ahora la tribulación de la iglesia. Lo que se hablaba y apuntaba a Israel, ahora pertenece a la iglesia. ¿Ok? Y está en estas partes de los versículos que los veremos, ahorita nada más son las ideas, pero el punto importante es que es lo mismo. Entonces, lo que es de Israel, ahora cuando estamos en la iglesia, porque ya se hizo ¿cómo se llama? 2 pueblos, ahora es la tribulación que va a estar hablando el libro de Apocalipsis. Esto lleva a una conclusión muy importante, ¿ok? La conclusión que es que el foco profético de Apocalipsis está centrado en la iglesia, no está centrado en el pueblo judío. Ya con esto se derriba este concepto de que son 2 diferentes, ¿ok? Y mucho menos en el Estado de Israel, porque también hay personas que nada más están checando cómo está la cuestión política para ver los eventos que se tiene que estar viendo en Israel. Esas son ideas dispensacionales, no pertenecen a una teología reformada. No entender esto, así con esta claridad, significa una falla para entender el Apocalipsis. Y sin lugar a dudas, fallar para entender el resto del Nuevo Testamento. ¿Ok? Está así de crítico está. El Antiguo Testamento como un todo apunta a Cristo. Pablo ve que el cumplimiento de la ley se ve y lo hace en Cristo. El Apocalipsis está totalmente en línea con el resto del Nuevo Testamento. ¿Ok? Esto es importante porque también se debe de leer todo siempre o sea, así, como un todo unido, ¿ok? Para leer Apocalipsis a través de lo que acontece en las noticias del Medio Oriente es no ver en su totalidad el punto de Apocalipsis. Si yo lo empiezo a interpretar así, que hay muchas personas que lo han interpretado de esa manera, este, eh, se, se va a terminar interpretando otra cosa, ¿ok? Para entender Apocalipsis se tiene que leer con la Biblia abierta delante de nosotros. No la podemos leer ni con un solo pequeño versículo. Ese es un error de interpretación bíblica. O también otro error es tratar de explicar un versículo en el cual requiere o más oscuro, que requiere de más luz, explicar ahora sí, un oscuro o otra vez oscuro y de interpretarlo con otros, ese es un error. Se debe de interpretar primeramente con los que tienen mayor claridad para poder ahora sí entenderlo, no al revés. Ahora,
Voy a cambiar también a los juicios, lo que vamos viendo, lo que va bien, se va a ir viendo en, en, en la primera parte, de hecho, de Apocalipsis. La serie de juicios indicados en Apocalipsis son descripciones, y como era parte de lo que decíamos, paralelos de los mismos eventos. Por eso que si son paralelos de los mismos eventos, con esa interpretación de teología reformada, difiere con la interpretación dispensacional. Por eso ellos tienen una serie de juicios diferentes y eso es un absurdo teológico. Lo vamos a ver con calma, pero eso es un absurdo teológico porque todos estos es el mismo evento. Si yo leo no nada más un versículo, sino todo lo que está hablándose en el capítulo o en esta parte, me voy a dar cuenta que está hablando de lo mismo. Y punto importante que Juan relata las visiones en el orden en las que las vio. Y el orden en las que las vio no necesariamente es el orden en la cual van a pasar, porque no es secuencial lo que está pasando en Apocalipsis. Es por eso que es paralelos, que es paralelismo progresivo, va aumentándose cada vez más, pero está leyendo, viendo hace un cambio, digamos, de cámara, como estábamos viendo en un partido de fútbol, por decir, va a haber un lado, un ángulo, después va a haber otra cámara, después va a haber otra cámara, ver la otra cámara, ver la otra cámara, es lo que está haciendo, pero todo viendo el mismo partido. No está viendo partidos diferentes, ¿ok? Esa es una cosa importante que se debe de estar viendo. Ahora bien, el Apocalipsis se debe entender como relevante a todas las generaciones, incluyendo a la que fue escrita y no solamente a la última generación antes del regreso de Cristo. Eso es importante porque muchas veces creemos que nada más está hablando a las últimas personas que van a estar. Y eso es un error. En primer lugar, las iglesias que está hablando de Éfeso no son las últimas que van a estar. Esas ya pasaron. ¿Ok? Y es importante porque al final de cuentas, cuando escribe, por ejemplo, las iglesias, sí se convierte en una carta de tipo pastoral. ¿Ok? Ahora bien, voy a dejarlo hasta aquí para que vayamos viendo, pero antes de todo, vamos a entrar para la próxima y voy a dar algunos datos de los últimos días. ¿Ok? Los últimos días es una expresión que se utiliza también en Apocalipsis, pero tenemos que verlo desde el punto del Antiguo Testamento. Y nada más como introducción, no es para que lo veamos, pero después lo vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, en Daniel 2, 28 al 29 y el 45 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y al que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios le dice a Daniel que estas palabras deberán ser selladas hasta los últimos días. Lo vemos en Daniel 12 al 9, lo que acaba de hablar. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Juan cita a Daniel en Apocalipsis 1:1 y en el versículo 19. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, este tipo de, por ejemplo, esta palabra de pronto también puede tener otra interpretación de mucha gente. Es que esto es inmediatamente y esto de acá y después la palabra de luego en otro lado. Y esto puede ser a lo mejor después, no es inmediato, pero empiezan a tener ese tipo de interpretaciones muy puntuales en el propio versículo sin entender el trasfondo y todo lo que trae desde el Antiguo Testamento. Así que para la próxima clase yo voy a tratarte de seguir viendo esto con más calma. Así que les invito a todos que vayan y puedan repasar y también repasen otras de las clases a Detox Teológica en el canal de YouTube.